llaman a un intervencionismo descarado de Occidente en las elecciones presidenciales turcas. La desesperación cunde en las capitales de los países enemigos de Rusia, donde se observa con sumo desagrado la inminente reelección del presidente turco Recep Tayyip Erdogan en el mes de mayo. Y es que la permanencia en el poder del primer mandatario de Turquía seguirá impidiendo una nueva expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte hasta las propias fronteras rusas, con el bloqueo a los ingresos de Suecia y Finlandia a la OTAN, por lo que desde los medios del establishment occidental, destacadas figuras políticas llaman a manipular abiertamente los resultados electorales turcos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En medios liberales prominentes se insta a interferir en el proceso electoral de Turquía para impedir la reelección de Erdogan. El triunfo del actual mandatario turco, que muchos observadores ya dan por descontado, le crispa los nervios a los poderosos de Occidente. La prensa occidental en su conjunto se ha lanzado a hacer una campaña sistemática en contra del presidente Erdogan, un movimiento coordinado al que se han sumado diversos representantes políticos de varios países integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Uno de los textos que más ha dado que hablar en ese sentido fue publicado en el Wall Street Journal por John Bolton, el ex asesor de seguridad nacional estadounidense durante la era Trump, en el que llamó a interferir en las elecciones en Turquía y a excluirla de la OTAN si gana Erdogan. En su artículo titulado Mensaje electoral de la OTAN para Erdogan, el exfuncionario aseveró sin rodeos que si tras las elecciones el presidente Erdogan permanece en el cargo, Turquía debe ser expulsada de la OTAN y sus elecciones han de declararse inválidas. Bolton no se conformó con pedir a la alianza militar occidental que expulse a Turquía de su seno, sino que apoye a los distintos partidos de la oposición turca y acusó al gobierno de Erdogan de no comportarse como un aliado y criticó sus beligerantes políticas regionales. El político republicano instó a Occidente a tomar medidas audaces para contribuir a garantizar que la oposición interna obtenga un trato justo en las próximas elecciones presidenciales, para que los votantes turcos tengan la oportunidad de tomar las riendas de su país. Bolton aseguró que observadores turcos y externos están de acuerdo en que Erdogan perderá las elecciones si el proceso es libre y justo. Será mucho más difícil para él socavar la votación si la OTAN llama la atención internacional sobre sus esfuerzos bajo la amenaza de la exclusión, afirmó. Dado que algunos observadores electorales occidentales reconocieron de antemano la necesidad de derrotar al actual presidente turco, el enfoque dado por Bolton a su artículo abona a la idea de que cualquier otro resultado debe ser considerado un fraude electoral. No hay que olvidar que se trata del mismo alto exfuncionario de la administración Trump que se jactó en una entrevista en la cadena de televisión CNN de planificar golpes de Estado en otros países y descartó que el asalto al Capitolio de enero de 2021 fuera equivalente a una insurrección. El punto de vista sesgado de Bolton guarda coincidencias con lo sucedido en países como Georgia, Serbia, Ucrania y varios otros, en los cuales los gobiernos estadounidenses protagonizaron revoluciones de colores o intentos fallidos por instaurar regímenes que les sean favorables. Si bien John Bolton actualmente no ocupa ningún cargo público en Estados Unidos, anteriormente representó a su país en la ONU, además de haber sido asesor de seguridad nacional de Trump, por lo que su opinión refleja lo que tienen en mente muchos operadores políticos en Washington. El llamado de Bolton a favorecer un cambio político a través de presiones internacionales y movimientos no convencionales está vinculado al favorecimiento de alternativas similares en Turquía, como se deja claro en su artículo y en otras publicaciones de medios neoliberales. En numerosos medios occidentales está tomando fuerza la idea de impulsar algo similar a una revolución de colores en Turquía. La revista The Economist, considerada el portavoz ideológico de los neoliberales, recientemente hizo todo lo posible en ese sentido.
Este medio dedicó en enero un número especial a Turquía en el que realizó un llamamiento a Occidente y personalmente al presidente estadounidense Joe Biden con el objetivo de interferir en las elecciones turcas para evitar la instauración de lo que llamó la dictadura de Erdogan. The Economist se hizo eco de los llamamientos de Bolton para golpear duramente al presidente turco en vísperas de las elecciones de mayo para evitar que neutralice a los principales competidores, tanto en las elecciones presidenciales como en las parlamentarias. En esa edición, la emblemática revista llevó las elecciones turcas nada menos que a su propia portada con el titular «La dictadura que se avecina en Turquía». Tanto más tiempo lleva en el poder, más autocrático se vuelve Erdogan, así se afirmó en el semanario. La revista no se ahorró ataques contra el gobernante turco al asegurar que el comportamiento de Erdogan, a medida que se acercan las elecciones, podría llevar lo que hoy es una democracia profundamente defectuosa, al borde de una dictadura en toda regla. El intervencionismo de la prensa occidental en el proceso electoral turco no fue pasado por alto por el presidente Erdogan. ¿El destino de Turquía será determinado por una revista británica? Mi nación lo determina. Lo que sucederá en Turquía es lo que decida mi pueblo, así cuestionó el líder. El presidente turco acusó a los medios occidentales de intentar interferir en los asuntos internos de su país al asegurar que tales publicaciones que no llegan a tratar adecuadamente las elecciones en sus países monitorean el proceso en Turquía de manera diaria. El mandatario enfrentó los ataques al indicar que esos medios intentan controlar el público con sus viles titulares y viles artículos. Por supuesto, sabemos que les preocupa porque nos atacan, porque interfieren en las elecciones de nuestro país, así sentenció el jefe de Estado. La razón de esas agresiones estriba en la suspensión definitiva de las negociaciones entre Turquía, Suecia y Finlandia para la ansiada membresía de estos dos últimos países a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, uno de los mayores movimientos de la geopolítica mundial en años. El cese de las conversaciones fue anunciado por el canciller turco Mevlut Cavusoglu, tras asegurar que el mecanismo tripartito no tiene sentido en la coyuntura actual, ya que no es probable que la situación actual cree la atmósfera saludable necesaria para las negociaciones, según sentenció. Las autoridades turcas están indignadas por la ola de protestas antiturcas registradas en Suecia, luego del mitin celebrado por el jefe de la organización de extrema derecha Stram Kurs, el abogado danés Rasmus Paludan, quien quemó el Corán a las afueras de la embajada de Turquía en Estocolmo. Como resultado de esta acción, Erdogan declaró que Suecia no debía esperar apoyo a su candidatura de entrada a la OTAN, a partir de las protestas de activistas anti-islam y grupos pro-kurdos en Estocolmo, que se agrega al incumplimiento de las condiciones exigidas por Turquía, que ambos gobiernos pactaron en la cumbre de la Alianza Militar en Madrid el año pasado. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.